Compañeros diputados, muy buenas noches. Señor Secretario de Educación del Gobierno del Estado, bienvenido a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen en las redes sociales. En mi carácter de diputado de esta 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y con fundamento en los artículos 303, párrafo segundo y tercero, 307 y 308, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231, me permito motivar mi intervención antes de formular las preguntas de la forma siguiente. En primer lugar, saludo con afecto y le doy la bienvenida al doctor Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación Guerrero, quien hace acto de presencia cumpliendo un mandato constitucional y republicano en relación a la glosa del tercer informe de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, consolidando así el proceso democrático de nuestra entidad. Asimismo, quiero señalar que el artículo segundo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y al pueblo afromexicano como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y se les reconoce y garantiza su derecho a la libre determinación y como consecuencia a su autonomía para participar en términos del artículo tercero de nuestra Carta Magna en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base a sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje. El artículo tercero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cosas, que en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural, la cual se basa en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Lo anterior, lo relacionado al artículo primero de nuestra misma Carta Magna, en donde señala que todas y todos gozamos de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en donde nuestro país sea parte, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse y se interpretarán de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto, establece la obligación del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, por lo que prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra parte que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por lo que la educación es un derecho humano y debe protegerse y repararse cualquier violación que sufra la población en general, pero específicamente para los grupos sociales vulnerables como son los pueblos y comunidades originarias y el pueblo afromexicano. Es importante señalar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en el 2015 por la ONU, es un mandato para los Estados miembros y es una guía para su cumplimiento. Y en su eje 4 garantiza que todas las personas cuenten con competencias necesarias para la vida, iniciando con la lectura, la escritura y la aritmética. Por lo tanto, es un derecho de los pueblos y comunidades indígenas y el pueblo afromexicano a no ser excluido del desarrollo de nuestro país y deben de tener la oportunidad de aprendizaje toda la vida. Es necesario recordar que el derecho de los pueblos y comunidades originarias y el pueblo afromexicano a la educación se encuentra protegido por la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y señala, entre otras cosas, que tienen el derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación
Por tal motivo, se ha establecido que nuestra Constitución, en el artículo 2, inciso A, fracción sexta, dicha garantía a los pueblos y comunidades indígenas y al pueblo afromexicano. Por lo expuesto previamente, me permito señalar que nuestro estado de Guerrero sufre un atraso enorme en materia educativa, tal como lo arroja el censo 2020 del INEGI, principalmente porque se ha excluido del desarrollo a nuestros pueblos y comunidades. Ahora que se puede incluir, se debe priorizar en esta cuarta transformación la educación a los más necesitados para potenciar nuestro desarrollo y estar a la vanguardia en nuestro país. De lo contrario, seguiremos en el atraso y es preciso realizar esfuerzos para garantizar el acceso a los pueblos originarios y del pueblo afromexicano a una educación cultural y lingüísticamente adecuada, que no sea asimilatoria y colonialista, la cual no se desea y es violatoria de los derechos humanos, por lo que los niños y niñas y niños deben recibir una formación en su lengua materna y revitalizarse los programas lingüísticos, debiéndose dar prioridad a las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas para que tengan acceso a la educación. También es importante ampliar el programa de alfabetización para los adultos y fortalecer la formación profesional de los jóvenes en nuestra entidad. Por lo anterior, me permito formular de manera respetuosa, señor secretario de Educación, las siguientes preguntas. 1. En la memoria del tercer informe de gobierno, ¿nos podría dar una explicación o las razones por las cuales se omite un apartado específico en el informe sobre la educación a los pueblos indígenas y afromexicanos? 2. ¿Nos podría explicar cómo garantizan el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades originarias y al pueblo afromexicano, migrantes y jornaleros agrícolas? 3. ¿Qué explicación nos da sobre la atención a las necesidades educativas con pertinencia cultural y multilingüe en nuestra entidad y en especial a los pueblos originarios y al pueblo afromexicano? 4. ¿Cómo realizan la promoción y la preservación del patrimonio histórico y de las culturas de nuestro Estado desde las áreas educativas del Poder Ejecutivo de nuestra entidad? 5. Que nos explique cómo está construyendo el modelo educativo en nuestra entidad en base a nuestras culturas, lenguas y métodos de enseñanza, aprendizaje de nuestros pueblos y comunidades originarias y al pueblo afromexicano. Secretario, reconociendo la importancia de la ciencia, y última pregunta, de la ciencia y tecnología e innovación para el desarrollo en Guerrero, es preocupante observar que nuestro Estado se encuentra rezagado en inversión en este rubro. De acuerdo con la información disponible, el presupuesto asignado al COCITIEC en 2024 fue de 4.134.000, de los cuales el 80% se utiliza para cubrir gastos administrativos. Esta limita considerablemente la capacidad del Estado para impulsar proyectos que fortalezcan el ecosistema del CTI, como el apoyo a estudiantes de carreras STM, en sus siglas en inglés, que quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, la formación de docentes en nuevas tecnologías, el desarrollo de investigaciones científicas con impacto local y la creación de programas de vinculación con el sector productivo. En este contexto, mi pregunta es, ¿qué estrategias ha realizado la Secretaría de Educación para gestionar un aumento al presupuesto destinado al CTI, priorizando la inversión en programas que impulsen la investigación, la formación del capital humano y la innovación en Guerrero? Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Aristóteles Tito Arroyo. Se concede el uso de la palabra al doctor Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación Guerrero, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo hasta de 15 minutos.
Muchas gracias, diputado Aristóteles Tito Arroyo. Y bueno, este tema que hoy escuchamos aquí con diversas preguntas, precisamente es una de las grandes aportaciones del modelo de la nueva escuela mexicana. En la iniciativa del presidente López Obrador y en los debates que se dieron al interior del Congreso de la Unión sobre este nuevo modelo, se pone un gran énfasis en que la educación en México en general y en los estados de la República se reconozca la multiculturalidad. Es la primera vez en la historia de la educación en México que un modelo educativo asume como propio este esquema, este principio de reconocimiento de la multiculturalidad. Yo creo que esta es una de las grandes reformas que precisamente tiende a reconocer los diferentes pueblos originarios, las diferentes culturas, formas de expresión y de manifestación. Por ello, creo que en el informe que ha presentado nuestra gobernadora, en diferentes apartados, por supuesto, sí se incluye con acciones específicas el apoyo a los pueblos originarios, a la educación indígena y afro-mexicana. Quiero mencionar que, entre otras acciones, por ejemplo, se ha fortalecido la formación de docentes en las lenguas originarias. El hecho de que se mantenga y se fortalezca la enseñanza para maestros en las lenguas originarias quiere decir que se está atendiendo de raíz para mantener precisamente una educación que se oriente en gran parte tanto a las comunidades indígenas como afromexicanas. Asimismo, esto se refleja en la asignación de plazas para que docentes de estas áreas vayan a impartir clases a las comunidades indígenas y afromexicanas. Quiero mencionar que en el ciclo pasado, de las 556 plazas que se asignaron, 376 fueron para docentes en la región de la Montaña y Costa Chica. Y en su gran mayoría, estas plazas son para educación preescolar en materia indígena, náhuatl, mixteco, tlapaneco, de tal manera que con esto también se está reforzando la educación indígena y por supuesto también en la educación primaria, en donde principalmente se envían recursos humanos, docentes, para cubrir las necesidades que requieren estas regiones. Quiero también destacar el trabajo y la actividad que hemos venido desarrollando con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, en donde se mantiene un programa de literacidad y de bilingüismo que consiste en la formación de maestros para enseñar en español y en la lengua originaria de las comunidades, de tal manera que este método ha resultado muy eficaz para poder conservar las lenguas de los pueblos originarios, así como su cultura. En cuanto también a la atención a necesidades, por ejemplo, pues sí, se ha desplegado estas acciones de docentes, formación de maestros, también se les apoya a los estudiantes de las escuelas normales para que puedan ellos enseñar en sus lenguas originarias. En el caso particular de la Universidad Virtual del Estado de Guerrero, esta a nivel bachillerato atiende a grupos vulnerables como el grupo afromexicano, grupos migrantes y hablantes de 4 lenguas maternas de nuestra entidad como estudiantes prioritarios para su ingreso a esta universidad. Se tienen diseñados libros en lengua materna náhuatl, mixteco y amuzgo. De cada uno de ellos se realizó en 3 versiones variantes de la lengua en español. Estos libros se aplicarán a través del programa Literacidad y Bilingüismo que ya he explicado aquí en escuelas primarias, educación indígena, a partir de febrero del próximo año para que niñas y niños aprendan a leer y escribir en su lengua materna.
También quiero destacar que en estas estrategias que se han estado desarrollando en la educación media superior, como ya mencioné, la Universidad Virtual ofrece estas opciones. En el tema de educación media superior, a través del sistema de departamento abierto se atiende a jóvenes que estudian preparatoria también en esos lugares de las comunidades indígenas. Señalaba yo que en la asignación de plazas se asignaron 254 plazas nuevas en la región de la montaña y 116 en la región de la Costa Chica, de tal manera que se prioriza al sector indígena para que ellos puedan apoyar y fortalecer esta educación y se puedan conservar las lenguas originarias y la cultura y las costumbres de estos pueblos. También en cuanto al presupuesto que usted menciona, bueno, nosotros en la Secretaría de Educación Guerrero tenemos presentados ya varios proyectos para cuestiones de ciencia, tecnología, como aquí hemos señalado, y esperamos, por supuesto, recibir la respuesta positiva de parte también del Congreso del Estado, del Congreso Federal, que también aprueba presupuesto para temas de educación, ciencia y tecnología. También resaltar que en la Escuela Normal Regional de la Montaña y en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se generó la licenciatura en primaria intercultural, plurilingüe y comunitaria. Creo que con estas acciones queda demostrado el compromiso de la maestra Evelyn Salgado Pineda en materia educativa, de aplicar el modelo de la nueva escuela mexicana, de mantener la formación de docentes en materia indígena afromexicana y, por supuesto, desplegar las acciones con organismos internacionales para este programa de literacidad y bilingüismo se pueda arraigar en estas comunidades y con esto contribuir a la preservación de la educación indígena y afromexicana en el estado de Guerrero. Muchas gracias. Gracias, señor secretario Marcial Rodríguez Saldaña. Se concede el uso de la palabra al diputado Aristóteles Tito Arroyo por un tiempo de 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Gracias, diputado presidente. En mi propio derecho declino la réplica. Gracias. Declinación aceptada, señor